Bienvenidos a la cuarta cápsula de la CDA de evaluación del programa Todos a Aprender para el ciclo de apertura 2021. En esta cuarta cápsula abordaremos una de las técnicas de autoevaluación que permiten que el estudiante autogestione su aprendizaje. Esta cápsula abordará la hoja de plan semanal. Miremos entonces de qué se trata. En este ciclo de cápsulas estamos Sandra Palza y Cristian Castrillón, que pertenecemos a la subCDA de evaluación de la comunidad de aprendizaje Dichere. Miremos entonces un poco más acerca de la autoevaluación, pero hagamos para ello un paralelo con la autocalificación. Nos hemos acostumbrado durante mucho tiempo a tomar la autoevaluación como si fuera autocalificación, por lo cual en cierto momento, al finalizar el periodo, se hace un corte y se le pide al estudiante que se dé una nota por su proceso de aprendizaje. Esto es un gran error, puesto que autocalificarse es muy diferente a autoevaluarse. La autocalificación no es más que darse una nota, darle un valor cuantitativo, un número o un valor en una escala nominal a un proceso de aprendizaje o a mi propio proceso de aprendizaje. Pero esto no supone realmente algo valioso a nivel pedagógico, puesto que no hay reflexión. Un número, cuando el estudiante tiene que decir no más que un número, no está haciendo realmente una reflexión profunda acerca de su proceso de aprendizaje. Esto dista mucho de la autoevaluación, que es un proceso en el cual el estudiante realmente toma conciencia de lo que está haciendo y de los objetivos que debe alcanzar. Tiene que asumir la responsabilidad de reflexionar, de ser crítico sobre su proceso de aprendizaje, con el fin de promover su autonomía y su responsabilidad. Y además supone un proceso de autorreflexión, análisis del propio trabajo y de pensar cómo mejorar el proceso de aprendizaje. Es por eso que el enfoque debería ser la autoevaluación. Ahora, hay allí un problema cuando las escalas de evaluación institucionales están a veces basadas en números, son cuantitativas. La pregunta es cómo darle a esta autoevaluación un valor cuantitativo para ponderar la nota final de cada periodo. Esto es una reflexión que hay que hacer, pero no podemos quedarnos entonces en solamente pedirle un número al estudiante. Hay que buscar la manera de que esa autoevaluación reflexiva, que se podrá hacer a través de una lista de chequeo, de una valoración de diferentes ítems que se seleccionen, puede convertirse en un número, pero después del proceso de reflexión, que no sea el comienzo ni el objetivo. Ese número puede ser importante en ocasiones para esa ponderación de la nota final cuando van números. Pero lo principal es que la autoevaluación permita que el docente vea qué está pasando a nivel interno en el estudiante y que el estudiante sea consciente de su proceso. Vamos a ver entonces algunos de los propósitos de la autoevaluación. La autoevaluación tiene muchos propósitos, pero acá queremos resaltar dos en particular que están acá con negrilla para que lo notemos. Uno dice que la autoevaluación ayuda a los discentes a responsabilizarse de sus actividades, a la vez que desarrollan la capacidad de autogobierno. Estamos acostumbrados a decir que la autoevaluación permite la reflexión, permite darse cuenta del autoprogreso, pero no nos hemos dado cuenta de esta función de la autoevaluación, que es ayudar al estudiante a que se responsabilice de su proceso, que se dé cuenta de que él es el dueño de su proceso de aprendizaje. Por ello, también tenemos otra resaltada que va en la misma línea y dice que la autoevaluación tiene como propósito ser una estrategia que posibilite la autonomía y la autodirección del alumno. Tenemos allí entonces tres palabras: autonomía, autogobierno, autodirección. Es lo que queremos que el estudiante haga. Para ello entonces vamos a ver la hoja de plan semanal como una estrategia que permite esto. La hoja de plan semanal. Vemos que el objetivo de la actividad de la hoja de plan semanal es motivar al alumno para que sea responsable de sus acciones. Él sabe que tiene una semana para realizar determinadas actividades y él mismo ha de responsabilizarse o ha de responder de la realización de estas. Allí la imagen que tenemos en la diapositiva es bastante diciente. Vemos al niño mirándose en el espejo y cómo se está señalando a sí mismo diciendo: tú eres el responsable, de ti depende. Es lo que queremos hacer con esta estrategia, que él note de una forma visual qué actividades debe cumplir y se programe semanalmente a desarrollarlas. ¿Qué hay que hacer para ello? Pues hay que desarrollar un formato. Veamos a continuación esto. Hay que diseñar entonces la hoja de plan semanal.
que no es más que un formato en el cual el estudiante va a poder hacer seguimiento de su trabajo. No tiene que ser algo complicado el diseño de este formato. Puede hacerlo un docente para la gestión de su aula. En primaria, cuando el docente sigue todas las áreas, puede ser incluso un formato para el seguimiento de todas las áreas. O incluso puede definirlo la institución, si es una política institucional de autoevaluación, un formato institucional para que todos los docentes lo lleven con sus estudiantes. Lo importante es que sirva para que el estudiante y su familia promuevan la disciplina y el autogobierno. Ese es el objetivo, eso es lo que tenemos que buscar lograr con la hoja de plan semanal. Esta hoja puede ser tan sencilla como simplemente una especie de horario o semanario donde diga la lista de actividades y la fecha de cumplimiento. Y un seguimiento de parte del padre de familia para asegurarse que realmente se desarrolle. O puede ser un poco más compleja y tener anotaciones sobre qué aprendió, qué dificultades tuvo el estudiante y una columna donde el docente pueda opinar al respecto. Veamos acá unos modelos, por ejemplo, del plan semanal. En este modelo tenemos varias columnas. Este sería como un formato un poco más complejo. El compromiso, la fecha, una columna para determinar el nivel de cumplimiento, donde el estudiante después de desarrollada la fecha de entrega del trabajo va a decir si la desarrolló o no la desarrolló, si la hizo completa o si la hizo incompleta y va a describir las dificultades que tuvo en su desarrollo. Pueden ser dificultades técnicas por falta de recursos o dificultades académicas en la comprensión de alguna parte del trabajo que tenía que desarrollar. Pero también tendrá que decir qué aprendió, haciendo una autorreflexión de para qué le sirvió la actividad. Y tenemos una columna donde el docente podrá hacer retroalimentación, sugerencias, tal vez recomendar un trabajo adicional para retroalimentar esas dificultades que el estudiante tuvo. Otro formato, otro modelo, es este que es mucho más sencillo, que es simplemente el listamiento de la actividad, la fecha de entrega, si cumplió o no cumplió, la firma del acudiente precisamente para que haya esa gestión familiar de la responsabilidad del estudiante, de la apropiación del cumplimiento de sus trabajos y el comentario del docente. Un poco más sencillo, viendo que hay una gran gama de posibilidades. Pero hay aspectos indispensables que se deben considerar a la hora de aplicar la hoja de plan semanal. Es allí donde tenemos que esta hoja ha de ayudar a los alumnos a responsabilizarse de sus actividades, a la vez que desarrollen la capacidad de autogobierno. Ese es el objetivo. Pero además para ello, el docente tiene que ser explícito al comunicar a los estudiantes los objetivos que se requieren alcanzar en la unidad didáctica, la lección, el tema o la semana. Especificamos esta variedad de opciones porque puede ser no solamente un plan semanal, sino también un plan de unidad didáctica, o un plan de lección, o un plan de tema, o un plan de guía. En estos momentos de la alternancia o de la educación remota, podríamos simplemente hacerla quincenal o según el lapso de tiempo que tengamos planeado encontrarnos presencialmente con los estudiantes, ya sea para entregarle las nuevas guías o porque ya están siendo citados a la institución cada cierto periodo de tiempo. El hecho es que el alumno debe conocer el plan de trabajo que nosotros queremos conseguir, los objetivos de ese plan de trabajo y cómo lo va a ir consiguiendo, para que se apersone y vaya dándose cuenta cómo cada una de las etapas de actividades que va a desarrollar contribuyen a ese proceso. Muchas gracias por atender esta cápsula. Esperamos que puedan estar presentes en la siguiente cápsula para seguir aprendiendo más acerca de la autoevaluación.